Bienvenidos una vez más a esta serie titulada Con Jesús en su santuario. En las últimas presentaciones hemos estado haciendo un recorrido paso a paso por el santuario. Pasamos por el atrio, el altar del sacrificio, el lavacro, luego llegamos al lugar santo. Allí visitamos la mesa de los panes de la proposición, el candelero y el altar del incienso. Y luego llegamos al lugar santísimo, donde visitamos el arca del pacto. En estos siguientes temas vamos a pasar a otro aspecto del santuario que poco se estudia, y la razón por la cual se estudia poco es porque estas ofrendas que vamos a estudiar tenían más que todo una aplicación para el Antiguo Testamento, pero las ofrendas del santuario aún para nosotros hoy tienen mucha luz, mucha verdad, y hay muchos principios que podemos aplicar hoy en día. Así que vamos a comenzar esta nueva porción en esta serie que tiene que ver con las ofrendas del santuario. El título de esta presentación es Con Jesús, mi ofrenda por el pecado. Vamos a orar. Querido Señor y Padre bueno, a esta hora me encomiendo a ti, para que tú guíes cada cosa que digamos, para que tú guíes nuestras mentes y que hablemos solo tu palabra. Oro para que tu Espíritu Santo interprete esta palabra para nosotros y de esta manera podamos ser fortalecidos por ella. En el nombre de Jesús, amén. Antes de comenzar, quisiera mencionar que en el Antiguo Testamento hay varios tipos de ofrendas. Están las ofrendas por el pecado, que son las que estamos viendo en este momento, las que vamos a ver. Están las ofrendas expiatorias. También tenemos los holocaustos. Tenemos las ofrendas de bebida, que se llaman las libaciones. Las ofrendas de comida, que son las oblaciones. Las ofrendas de paz. Está la purificación del leproso, la ofrenda de los 2 pajarillos y la ofrenda de la vaca alazana. Todas esas son las ofrendas que nosotros vamos a ver en esta segunda parte de nuestra serie de Con Jesús en su santuario. Y cada una de estas ofrendas resalta un aspecto en específico que voy a estar ampliando más adelante. Las ofrendas por el pecado rezan: todos mis pecados son de Dios. Las ofrendas expiatorias rezan: toda mi culpa es de Dios. Los holocaustos rezan: todo mi ser es de Dios. Las ofrendas de bebida o las libaciones rezan: toda mi vida es de Dios. Las ofrendas de grano, de comida, las oblaciones rezan: todo lo que tengo es de Dios. Las ofrendas de paz, que eran ofrendas de agradecimiento, rezan: toda mi paz, todo mi gozo es de Dios. Y las últimas 2 ofrendas, la de los 2 pajarillos y la ofrenda de la vaca alazana, pues tenían propósitos específicos de purificación ceremonial. Ahora, otro detalle más que quiero mencionar a manera de introducción es darles una perspectiva amplia del libro de Levítico, que es donde encontramos estos tipos de ofrendas. El libro de Levítico podemos dividirlo en 2 partes principales. La primera parte abarca los capítulos del 1 al 16, la segunda parte abarca los capítulos del 17 al 27. En los capítulos del 1 al 16, que es la primera parte, se concentra en un tema en general y es cómo acercarse a Dios. El libro de Levítico tiene que ver con la santidad, cómo acercarnos a Dios y ser santos delante de su presencia. Entonces, la primera parte es cómo yo me acerco a Dios, y el propósito es tener comunión con Dios. Los primeros 7 capítulos de esa primera parte, capítulos 1 al 7, vemos mención de varios tipos de sacrificios en el santuario como manera de acercarse a Dios, que son las ofrendas que acabo de mencionar. Luego, en los capítulos 8 al 10,
se concentran en cómo el sacerdote debe acercarse a Dios. Y hay un capítulo o un relato parentético que es en el capítulo 10, donde vemos el relato de Nadab y Abiú y cómo ellos murieron por acercarse a Dios de la manera incorrecta. O sea que ahí vemos el contraste, cómo acercarnos a Dios, cómo los sacerdotes se acercan a Dios, pero cómo no se deben acercar a Dios, como en el caso de Nadab y Abiú. Luego, los capítulos 11 al 15 muestran cómo los adoradores deben acercarse a Dios. Por ejemplo, el capítulo 11 menciona que para acercarse a Dios debe haber pureza e higiene personal. El capítulo 12 muestra cómo la familia debe acercarse a Dios. Y los capítulos 13 al 15, cómo la congregación debe acercarse a Dios. El clímax de esta primera parte es el capítulo 16, que habla del día del juicio, la gran purificación que ocurre al final del año religioso judío. Entonces podríamos nosotros resumir la primera parte del libro de Levítico como la justificación, cómo yo me acerco a Dios, cómo obtengo limpieza por los pecados y finalmente pues el clímax, el corazón diría yo, del libro de Levítico es el capítulo 16, porque el capítulo 16 funciona como un puente para ambas partes. Cómo me acerco a Dios, la primera parte, pero luego nos dirige hasta la purificación final. Y luego el capítulo 17 es cómo mantener esa santidad con Dios. He sido expiado de mis pecados, he sido perdonado, cómo me mantengo limpio, cómo me mantengo puro y cómo me mantengo santo. Esa sería la santificación, cómo mantener la santidad con Dios. Entonces tenemos el capítulo 17 que habla de la santidad personal. En el capítulo 18 habla de la santidad familiar. En el capítulo 19 y 20, la santidad en las relaciones sociales. Capítulos 21 y 22, santidad en el sacerdocio. Capítulos 23 y 24, las fiestas sagradas. Era importante cada año asistir a estas fiestas sagradas como recordativo de las leyes de Dios, de los mandatos, fomentar la sociabilidad. Tenían propósitos especiales estas fiestas para mantener viva en la mente de los adoradores la santidad de Dios. El capítulo 24 vemos el castigo para los que blasfemen el nombre de Dios. Capítulo 25, la santidad de la tierra. Aún nuestra santidad afecta también la tierra. Los capítulos 26 y 27, con eso se cierra el libro. Vemos las bendiciones para las que observan el pacto y ofrendas de corazón. Entonces la segunda parte, el resumen de la segunda parte es enseñanza en cuanto a la consagración, cómo mantenernos en santidad delante de Dios. En ese contexto entonces encontramos todas estas ofrendas que nosotros vamos a estudiar. El día de hoy en este tema vamos a estudiar las ofrendas por el pecado, en inglés sin offerings, ofrendas por el pecado. Primero entonces vamos a mirar cuándo se ofrecían estas ofrendas. Vamos al libro del Levítico, el capítulo 4, versículos del 1 al 3. Levítico capítulo 4, versículos del 1 al 3. Habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando alguna persona pecare por yerro en alguno de los mandamientos de Jehová sobre cosas que no se han de hacer, e hiciere alguna de ellas, ofrecerá a Jehová por su pecado que habrá cometido un becerro sin defecto para expiación. La palabra allí, expiación, es la palabra shatá, que hace referencia a pecados tanto abiertos o habituales, como también pecados por ignorancia. Y noten que en el texto nos dice cuando alguna persona pecare por yerro, es decir, cuando pecare por ignorancia.
Entonces las ofrendas por el pecado hacían provisión para los pecados por ignorancia. Muchos se preguntan, ¿cómo Dios maneja ese asunto de los pecados por ignorancia? Pues yo no sabía que eso era pecado. Algunos, de hecho, para tratar de escapar su responsabilidad ante Dios, pues cuando usted les ofrece estudios bíblicos, dicen, no, la verdad yo estoy bien porque yo sé que si yo conozco y si yo aprendo de las cosas de Dios, ahora me voy a hacer responsable ante Dios, así que yo prefiero quedar en ignorancia. Pero es que Dios, aún los pecados de ignorancia, los tiene en cuenta y aún para esos pecados hay expiación, necesita hacerse expiación. ¿Será que Dios pasa por alto los pecados de ignorancia? En Hechos capítulo 17, versículos 30 y 31, note lo que nos dice en cuanto a los pecados de ignorancia. Hechos capítulo 17, versículos 30 y 31 dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Ahora, ¿qué está diciendo este texto? Claramente Dios no nos va a juzgar a nosotros por algo que nosotros no conocíamos. Pero no quiere decir eso que primero yo debo participar de esa ignorancia voluntariamente para no ser juzgado por Dios. Y tampoco quiere decir eso que los que nunca conocieron nada de Dios se van a salvar. Porque hay aún pecados por ignorancia que Dios los tendrá en cuenta. Vamos a mirar cuál es el equilibrio en esto. Este texto dice, Dios pasa por alto los tiempos de nuestra ignorancia. ¿Cuándo es que hay ignorancia? En el Evangelio de Juan 15, 22, Jesús dijo algo muy interesante. Noten lo que dijo Jesús acá. Juan capítulo 15, versículo 22. Dice, si yo no hubiera venido, ni les hubiera hablado, no tendrían pecado. Pero ahora no tienen excusa por su pecado. ¿Cuándo es que no hay pecado? No hay pecado cuando nosotros no tenemos conocimiento y luz al respecto. Ahora les doy algunos ejemplos. Martín Lutero, por ejemplo, consumía cerveza. Martín Lutero fumaba. Martín Lutero mandó incluso y apoyó la muerte de algunos anabautistas por no estar él de acuerdo con sus creencias, así que participó de asesinato. Pero nosotros sabemos o creemos que él se va a salvar. Martín Lutero no guardaba el día sábado y no practicaba muchas de las cosas que hoy nosotros practicamos. ¿Va a juzgar Dios a Martín Lutero por esto? Al menos por los hábitos saludables que él no practicaba y el día sábado que no lo guardaba. No, ¿por qué? No tenía luz. Aún Guillermo Miller, uno más contemporáneo, él murió guardando el domingo. Y la sierva del Señor dice que vamos a ver en el cielo a Guillermo Miller. ¿Pero por qué lo vamos a ver en el cielo si él no guardaba el sábado? Pues porque no tenía luz. Y creo que él recibió lo suficiente y ya Dios tuvo que levantar unos nuevos obreros que siguieran adelante la obra. En su mente, él no alcanzó a concebir y su mente no fue iluminada en cuanto a la verdad del sábado. Aunque le hablaron de él, pero él lo rechazó, no quiere decir que él se vaya perdido por eso. Dios conoce la situación de cada persona. Ahora, en Juan 9:41, de nuevo Jesús hablando, dice, Jesús les respondió, si fueras ciegos, no tendrías pecado,
Mas ahora porque decís vemos, vuestro pecado permanece. Jesús le estaba diciendo aquí a los judíos que ellos eran ciegos, que en realidad el que verdaderamente veía era Él. Ellos dijeron, no, nosotros no somos ciegos. Y Jesús dijo, pues porque ustedes ahora dicen que ven, pues entonces su pecado permanece. El hecho que una persona, volviendo al caso de Martín Lutero, de Guillermo Miller, el hecho que una persona rechace una verdad no significa que en ese momento peca, porque no todas las verdades hacen la misma impresión en la mente de una persona. Nosotros podemos decir, por ejemplo, que le predicamos al vecino del sábado y en el momento no aceptó el sábado, entonces decimos, no, ya ese vecino está perdido. Bueno, su condición mental en ese momento no está preparada aún para recibir esa verdad. Miller no estuvo preparado para recibir esa verdad. Avanzó mucho. Recuerden, Guillermo Miller no tenía el don profético, pero él, bajo la dirección del Espíritu Santo, pues él avanzó a descubrir muchas de las verdades. Pero Guillermo Miller también tenía muchos errores teológicos. Pero cuando nosotros tenemos la evidencia de la luz clara, pero la rechazamos no porque nuestro estado mental nos lo impida, sino porque esa luz corta algún deseo personal, alguna opinión personal que yo tengo y simplemente no la quiero aceptar, pues las palabras de Jesús a los judíos también se aplican a nosotros. Nuestro pecado permanece. Hebreos 5:2, hablando de Cristo Jesús como nuestro sumo sacerdote, nos muestra que aún Dios se interesa por los ignorantes. Dice Hebreos capítulo 5, versículo 2, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que Él también está rodeado de debilidad. Entonces el ignorante primero no debe excusarse que se va a salvar en su ignorancia, pero segundo tampoco debe desanimarse pensando que Dios no está con él, porque Dios aún es paciente para los ignorantes. Y si Él es paciente para los ignorantes, ¿cuán pacientes deberíamos ser nosotros para aquellos que no conocen? Hay mucha falta de amor y mucha intolerancia en la iglesia. Hay veces que cuando llega alguien nuevo a la iglesia, los demás años ya quieren que esa persona comience a practicar y a vivir a la altura de ellos que han estado en la iglesia por muchos años. Y comenzamos a colocar exigencia tras exigencia, cargas pesadas sobre ese nuevo miembro que recién ha entrado a la iglesia. Ya queremos que se vista de cierta manera, que quizá arrastre el piso con su falda larga. Ya queremos que coman solo la dieta del Edén y muchas otras exigencias que sabemos que parte de eso es parte de la vida cristiana. Pero comenzamos nosotros a imponer esas exigencias a los que apenas están aprendiendo. Sí, tenemos que educarlos pacientemente, pero si no vemos cambios inmediatos en ellos, seamos pacientes. Dios ha sido paciente con nosotros, nos ha esperado muchas veces. Quizá no hemos avanzado a la velocidad o al ritmo que Dios quisiera, pero debemos ser pacientes para con los ignorantes. Ahora, otra pregunta importante, ¿cómo Dios va a juzgar entonces a la gente que nunca recibió luz? En Romanos capítulo 2, versículos 14 al 16, Pablo menciona aquí de los paganos, y nota lo que él dice, porque cuando los gentiles que no tienen ley, es decir, no la conocen, hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio. Pablo aquí habla de una ley natural que está escrita en los corazones. Cualquier persona en el mundo, aunque no haya conocido a Dios ni conozca la Biblia, tiene una ley natural dentro de sus corazones, una ley moral
escrita allí. Todos tenemos un código moral con el cual definimos lo que es bueno, lo que es malo. Un código ético, si lo llamamos de esa manera. Aún en las tribus más remotas y menos civilizadas, hay códigos de conducta moral. Hay cosas que cada sociedad tiene en común. El matar es malo, el tomar lo que no nos pertenece es malo. Leyes y códigos que protegen la vida, que protegen las pertenencias, que protegen la propiedad privada. También leyes concernientes a la adoración. Bueno, aquellas tribus adoran dioses falsos, pero esa es la luz que tienen. Y algunos de ellos se van a salvar porque, aunque no conocieron el Dios verdadero, adoraron su Dios falso como si fuese el verdadero Dios. A la luz de esa ley serán juzgados. Así que las ofrendas por el pecado son también para este tipo de personas. Hay una cita muy interesante, y esta cita coloca el equilibrio en lo que estamos hablando, que encontramos en Primeros Escritos, la página 254. Primeros Escritos, página 254. Dice: la atención de cuantos aceptan este mensaje se dirige hacia el lugar santísimo, donde Jesús está de pie delante del arca, realizando su intercesión final por todos aquellos para quienes hay todavía misericordia. Ahora noten lo siguiente: y por los que hayan violado ignorantemente la ley de Dios. Noten, Jesús intercede tanto por los que han violado ignorantemente la ley de Dios, como también para aquellos para quienes hay todavía misericordia. Entonces, hay intercesión y hay provisión para aquellos que han violado ignorantemente la ley de Dios. Yo recuerdo cuando decidí aceptar al Señor Jesús en mi corazón, llegó un momento en que yo me llené de perplejidad porque llegó mi día del bautismo. Yo decidí bautizarme. Y a mí me dijeron, y me dieron un estudio bíblico y me mostraron pues que parte del bautismo era el arrepentimiento, que debía confesar mis pecados. Así que yo recuerdo esa noche antes de mi bautismo, fui a mi cuarto, me sentía muy mal porque yo decía: wow, yo he cometido tantos pecados que ni siquiera me acuerdo de todos. Y fui allí a mi cuarto, me arrodillé y yo comencé a hacer memoria. Y yo: ¿cuántos pecados, Señor? Y me acordaba por allá de algunos pecados de la niñez, y me acordaba de unos pecados de mi adolescencia. Y yo estaba orando al Señor. Llegó un momento en que me sentí un poco abrumado porque dije: Señor, ¿y qué pasa con los pecados que no me acuerde? Bien, las ofrendas por el pecado son por ese tipo de pecados. Aunque no me acuerde, yo le digo: Señor, tú sí los conoces y quiero presentar una ofrenda por esos pecados. Ya vamos a ver cómo podemos hacerlo hoy. Antiguamente se ofrecían distintos tipos de animales. Ahora, ¿quiénes podrían ofrecer estas ofrendas? ¿Quiénes podrían ofrecerlas? La gente común. Estas ofrendas eran para la gente común. También había provisión para los sacerdotes y también los pobres. Para los pobres había una provisión especial. ¿Cómo se transfería el pecado del pecador a la ofrenda? Había un proceso. Vamos al paso número 1. Paso número 1 es: se colocaba las manos sobre la cabeza. Vamos a Levítico capítulo 4, versículo 29. Levítico capítulo 4, versículo 29. Nos dice: pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda de la expiación y la degollará en el lugar del holocausto. Ahora, esto es muy importante lo que estamos viendo acá, porque nótense que las manos se colocaban sobre la cabeza del animal cuando el animal aún estaba vivo. Detalle importante. ¿Por qué es importante? Porque eso se cumplió exactamente con Jesús. Abro un paréntesis.
Hace poco en nuestro programa de Me Gustaría Saber, y ustedes van a ver el programa que está ahí en nuestro canal de YouTube, se nos hizo una pregunta. La pregunta que se nos hizo es, bueno, ¿cómo conciliamos lo que Jesús dijo de los 3 días y las 3 noches en el corazón de la tierra con los 3 días y las 3 noches de Jonás? Que en realidad Jesús no estuvo 3 días y 3 noches en la tumba, solamente estuvo aproximadamente 1 día y medio. Bueno, ahí hay 2 problemas. Número 1, la interpretación de la expresión en el corazón de la tierra. En realidad el corazón de la tierra no es la tumba. Corazón de la tierra es una expresión que se usa como el lugar más alejado de la presencia de Dios. Número 2, hay que ir a Jonás. Y en Jonás 2 nosotros vemos que los sufrimientos de Jonás comenzaron, fue cuando fue arrojado al agua. Y ahí comenzó su pasión. Él está orando desde el agua y luego el pez se lo traga. O sea que los 3 días y las 3 noches no se limitan a la muerte, la sepultura de Jesús y su resurrección, sino que comienzan un poco antes. ¿Sabe cuándo comienzan? Cuando sobre Jesús, el Cordero de Dios, el Padre colocó los pecados. O sea, muchos creen que los pecados fueron puestos sobre Jesús en la cruz. Él los llevó a la cruz, pero los pecados fueron puestos sobre Jesús una noche antes en el Getsemaní. Por eso es que ahí Él comienza a tener esa lucha, comienza a sudar sangre, incluso se desmaya, tiene que ser fortalecido por un ángel, porque estaba llevando el peso de los pecados de todo el mundo. Allí en el Getsemaní se lo colocaron mientras Él estaba vivo. El animal estaba vivo cuando se colocaban las manos sobre él. Ahora, número 5.7 dice, aquella persona confesará el pecado que cometió y compensará enteramente el daño y añadirá sobre ello la 5ª parte y lo dará a aquel contra quien pecó. A este punto vamos a volver más adelante, porque no solamente se debía confesar el pecado, sino que también se debía hacer restitución. Pero vamos a ese punto más adelante. Entonces, cuando se colocaban las manos sobre el animal, se confesaba el pecado. Y esto debía colocarse todo el peso, como símbolo del peso de la pecaminosidad. Así también todo el peso del pecado fue puesto sobre Cristo Jesús. Después de eso, el paso número 2 es que se mataba la víctima. Y vayamos a Levítico, capítulo 4, versículo 4. Dice, y lo degollará delante de Jehová. Entonces, se degollaba el animal. Y el propósito para degollarlo es porque se necesitaba desangrar completamente. Así era que se trataba no solamente los animales que se ofrecían al Señor, sino también los animales, las carnes limpias que se comían. Hay muchos hoy que se excusan bajo Levítico 11 y dicen, bien, el Señor allí nos permite comer carnes limpias. Pero si estudiamos nosotros cómo es que ellos trataban esas carnes y el proceso que pasaba antes de comérselas, hoy los que comen las carnes limpias no siguen ese mismo proceso. Por ejemplo, la carne de res, aunque la vaca es un animal limpio en la Biblia, pero no la desangran. La forma en cómo la sacrifican no es la forma en cómo Dios había mandado que debía sacrificarse hasta que no hubiese sangre, pues la sangre es la que le da el sabor, por eso a muchos les gusta. Pero comer eso sin sangre, pues comer un cuero duro. La sangre da el sabor, pero Dios prohíbe que se coma la sangre. Pero volviendo al punto acá, se mataba la víctima, Levítico 4.4. Tercer paso, Levítico 4.7. ¿Qué se hacía luego con la sangre? Eso ya hemos hablado antes. Nos dice, y el sacerdote pondrá de esa sangre sobre los cuernos del altar del incienso aromático
que está en el tabernáculo de reunión delante de Jehová. Entonces vemos aquí que esta sangre se llevaba y se lo colocaba en los cuernos del altar de incienso. Ya estudiamos qué significa eso. Ahora en Levítico 10, versículos 17 y 18, Dios aquí se enoja con Moisés porque en algunas ocasiones, cuando no se entraba la sangre al lugar santo, había otra manera en que esos pecados también podían ser registrados en el santuario y era comiéndose la carne. Noten lo que dice Levítico capítulo 10, versículos 17 y 18. Nos dice, ¿por qué no comiste la expiación en lugar santo? Pues es muy santa y la dio Él a vosotros para llevar la iniquidad de la congregación, para que sean reconciliados delante de Jehová. Ved que la sangre no fue llevada dentro del santuario, y vosotros debíais comer la ofrenda en el lugar santo, como yo lo mandé. Dijimos que el lugar santo aquí se refería al atrio, ¿ok? Porque también eso se consideraba un lugar santo por lo que se realizaba allí. Entonces, cuando no se introducía la sangre, se debía comer. ¿Qué simboliza eso? El mismo texto nos dice, para que lleven la iniquidad de la congregación, para que sean reconciliados. El hecho de comer algo indica que eso que como ya es parte de mí. Y cuando el sacerdote comía la carne y luego entraba a interceder por ellos al santuario, pues en símbolo es como si él ahora esté llevando el pecado que se confesó, él mismo lo está llevando sobre sí al santuario. Entonces, dos maneras en que se introducía el pecado allí: a través de la sangre y también el sacerdote mismo llevando el pecado sobre él después de haberlo comido. Ahora, número 4, el resto de la sangre se derramaba en la tierra. Vamos a Levítico 4:7. Noten lo que nos dice Levítico 4:7. Y echará el resto de la sangre del becerro al pie del altar del holocausto, que está a la puerta del tabernáculo de reunión. Ahora, este detalle, ¿qué nos enseña? El pecado no es algo que solamente afecta al transgresor, sino que el pecado también tiene una dimensión universal que afecta este planeta Tierra. En el libro de Génesis nosotros vemos que cuando entró el pecado también comenzaron a salirle a los árboles y a las plantas espinos y cardos. El clima del planeta Tierra cambió, las condiciones no eran las mismas y la tierra sigue sufriendo bajo la maldición del pecado. La primera vez que la tierra recibió la sangre del pecado fue cuando Caín mató a Abel. Vamos a leerlo en Génesis. Primero, antes de ir a Génesis 4, vamos a leer Génesis 3:17. Génesis 3:17. Noten que cuando entra el pecado, parte de la maldición que Dios pronuncia es sobre la tierra. Génesis 3:17 dice, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Aquí nosotros tenemos la primera maldición de la tierra. La primera maldición de la tierra fue como resultado del pecado de Adán y Eva. ¿Por qué la tierra fue maldita? ¿Saben que hay una relación muy íntima entre la tierra y el ser humano? Número 1, Génesis 2:7 nos dice que el ser humano fue creado del polvo de la tierra. Número 2, de acuerdo a los expertos, a los químicos,
cuando se estudian los nutrientes que son necesarios para la vida nuestra, del ser humano, ¿ok? Y el pH, para que tengamos una buena salud, y se estudia eso mismo en la tierra, pues hay muchas similitudes. La tierra, para que dé sus frutos y sea saludable, pues necesita macronutrientes y necesita micronutrientes. Igual el ser humano. El ser humano hay ciertos nutrientes que necesitan mayor proporción y otros que necesitan menores proporciones. ¿Será que Dios estaba tratando de enseñarle aquí algo a Adán y Eva? Imagínense cuando ellos comienzan a ver que las espinas le salen a las rosas. Cuando comienzan a ver que del suelo no solamente salía esa alfombra verde que cubría la tierra, pero ahora salen hierbas malas. Que las hojas comienzan a caerse de los árboles. ¿Será que estas cosas susurraban a Adán que así como la tierra estaba cambiando, le estaban saliendo espinos y cardos, maleza, esa era también la condición de su corazón? Probablemente, así como al mundo, así como a la tierra le salieron espinas, cardos, mala hierba, eso era una lección objetiva para Adán de lo que había pasado con su corazón cuando él pecó. Ahora, la tierra recibió una segunda maldición con el pecado de Caín. Vayamos a Génesis, esta vez el capítulo 4. Génesis el capítulo 4. Y vamos a leer desde el versículo 3 en adelante. Aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto a ti será su deseo, y tú enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: no sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo: ¿qué has hecho? Ahora noten el detalle. La voz de la sangre de tu hermano clama a mí ¿desde dónde? Clama a mí desde la tierra. Entonces la sangre habla. Bueno, eso es un lenguaje figurado. La sangre allí era un testimonio. La sangre era un testimonio de la muerte de Abel, que clamaba venganza. Y Dios ve lo que hace Caín. Y dice: la sangre de Abel clama desde la tierra. Así como la sangre de los mártires debajo del altar que vio Juan en Apocalipsis, en el 5º sello, esa sangre clama venganza. ¿Qué hizo Dios después de esto? Vamos ahora a leer los versículos 11 y 12. Ahora pues, escuchen: maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Segunda maldición de la tierra. La segunda maldición es como resultado del pecado de Caín. La sangre fue derramada en la tierra,
fue contaminada la tierra con este terrible pecado del asesinato de Caín. La tercera maldición, y no vamos a leer porque son muchos pasajes, es en ocasión del diluvio. Toda la tierra se contaminó, toda la tierra se corrompió y Dios tuvo que enviar un diluvio sobre la tierra. Ya no podía su espíritu contender más sobre los habitantes de la tierra. Por eso hoy tenemos una tierra tan debilitada. Ya la tierra no da los mismos productos que daba antes. Ya no da esas frutas, esas uvas grandes que tenían que ser llevadas en el hombro de 2 personas. Ya no hay esos árboles gigantes que habían antes del diluvio, porque la tierra está maldita por el pecado 3 veces. El libro de Isaías 24, versículos 5 y 6. Isaías 24, versículos 5 y 6 dice: la tierra se contaminó bajo sus moradores. ¿Por qué se contaminó la tierra? Porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. Por esta causa la maldición consumió la tierra y sus moradores fueron asolados. Por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra y disminuyeron los hombres. El pecado contamina la tierra, el pecado afecta la tierra. En el libro de Apocalipsis vemos que en la 7ª plaga se castiga a aquellos que han contaminado la tierra. Vamos a el libro de Apocalipsis, el capítulo 11. Vamos a leer el versículo 18. Apocalipsis, el capítulo 11. Vamos a leer el versículo 18. Dice: y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Ahora, aquí no está hablando de Monsanto, aunque Monsanto destruye la tierra también. Aquí no está hablando de los que usan químicos en la tierra, aunque ellos también destruyen la tierra. Aquí está hablando de los que destruyen la tierra y la contaminan con el pecado. Allí en el santuario, cuando entonces la sangre se derramaba sobre la tierra, al pie del altar, es un símbolo de la sangre, la mucha sangre derramada sobre esta tierra debido al pecado. Pero qué interesante que no se echaba en cualquier lugar, era al lado del altar del holocausto. Así también como la sangre de Abel fue derramada, Jesús también derramó su sangre y cayó sobre la tierra, allí en la cruz, para hacer expiación por nuestros pecados y por la tierra. Este planeta y la restauración de esta creación son parte del plan de la salvación. Allí en el libro de Romanos, el capítulo 8, Romanos el capítulo 8, noten que de manera figurativa el apóstol Pablo presenta la tierra como gimiendo y clamando. Vamos a leer el versículo 19 en adelante. Romanos capítulo 8, versículo 19 dice: porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación, versículo 20, fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad. El planeta Tierra no escogió eso, ni la creación tampoco, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Versículo 22, porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. ¿Cuánta sangre no ha recibido la tierra?
¿Cuánto pecado no ha tenido que resistir? Y hoy estamos viendo las evidencias de eso. Hoy se habla del cambio climático, los polos se están derritiendo, se han extinto muchas especies animales, se están destruyendo los bosques del mundo. Esta tierra está llegando a los últimos años de su existencia. Y Dios tendrá que renovar esta tierra. La tierra en verdad gime, la creación gime, el mundo animal gime. Ahora, volviendo acá a Números 35-33, un texto más sobre este punto, dice, y no contaminaréis la tierra donde estuviereis, porque esta sangre amancillará la tierra, y la tierra no será expiada de la sangre que fue derramada en ella, sino por la sangre del que la derramó. Interesante. Para que se expiara la tierra del pecado, tenía que derramarse la sangre del que la derramó. Entonces, en el caso de Caín, para que la tierra se expiase, pues él es el que tenía que morir. Pero Jesús intervino como ese cordero. Y él derrama la sangre y por eso su sangre tuvo que caer en la tierra. Y el deseo de toda la gente nos dice que la tierra se agrietó debido al terremoto y que allí en esa grieta caía la sangre de Jesús. No solamente quedó en la superficie, sino que fue hasta las profundidades de la tierra, simbólicamente para hacer expiación por nuestro pecado en la tierra. La tierra también necesita ser expiada. Ahora, después de eso, el quinto paso es que se le quitaba la grosura al animal. El Levítico capítulo 4, versículo 19, nos dice, y le quitará toda la grosura y la hará arder sobre el altar. Muy importante, porque cuando lleguemos a los holocaustos vamos a ver que en el caso de los holocaustos se sacrificaba todo el animal, pero en las ofrendas por el pecado se sacaba la sangre y se hacía el proceso que ya vimos, y la grosura se hacía arder sobre el altar. ¿Eso qué simboliza? Que simboliza la grosura en la Biblia. Salmo 37:20, dicho sea de paso, esta grosura se quemaba hasta que quedaba en cenizas. El Salmo 37:20 dice, mas los impíos perecerán, y los enemigos de Jehová como la grasa de los carneros serán consumidos. Se disiparán como el humo. Noten que los impíos y los enemigos de Jehová se comparan con la grasa de los carneros. Así que la grasa de los carneros que serán consumidos representa el pecado y los pecadores. En una presentación mencionamos que cuando Asaf estaba luchando con el Señor y estaba cuestionando en cuanto al destino de los ricos y de los pecadores, él decía, bueno, pero ¿por qué Dios los bendice a ellos? Y yo que estoy tratando de servirle a Dios, ¿por qué a mí me va mal? Él fue al santuario y dice que cuando fue al santuario entendió el fin de ellos. Lo que él vio fueron las cenizas de la grosura y de los sacrificios allí al frente del altar. Él entendió que estas personas, la única recompensa de ellos es en esta vida, pero luego dejarán de existir y serán como ceniza. En Isaías 43, versículos 23 y 24, nos dice la palabra del Señor, no me trajiste a mí los animales de tus holocaustos, ni a mí me honraste con tus sacrificios. No te hice servir con ofrenda, ni te hice fatigar con incienso. No compraste para mí caña aromática por dinero, ni me saciaste con la grosura de tus sacrificios, sino que pusiste sobre mí la carga de tus pecados, me fatigaste con tus
maldades. Una profecía mesiánica haciendo referencia a Jesús cargando todos nuestros pecados sobre Él. Finalmente, ¿qué pasaba con el resto del animal? Bien, el resto del animal se sacaba fuera del campamento. Vamos a leerlo en el libro de Levítico, el capítulo 4, versículo 21. Levítico capítulo 4, versículo 21. Nos dice: y sacará el becerro fuera del campamento, y lo quemará como quemó el primer becerro. Expiación es por la congregación. Y aquí terminaba todo el ciclo de expiación en este proceso de las ofrendas por el pecado. El becerro debía ser sacado fuera del campamento. Este es un símbolo también muy importante en cuanto a la obra de expiación por el pecado. Por ejemplo, hablando de Jesús, qué interesante que Jesús, aunque el sacrificio de Él representa la obra en el altar del holocausto, pues Jesús no fue asesinado en el templo. ¿Dónde murió Jesús? Jesús murió fuera del templo, Jesús murió fuera de la ciudad. Y el autor del libro de Hebreos, haciendo alusión a esto, noten la tipología tan exacta que vemos entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Hebreos capítulo 13, versículo 12. Noten lo que nos dice, Hebreos 13, 12. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció, ¿dónde? Padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a él fuera del campamento, llevando su vituperio. Noten la misma expresión, fuera del campamento, que utiliza Levítico 4:21, es la misma expresión que utiliza aquí Hebreos 13:12. ¿Qué estaba queriendo mostrarnos allí Dios? Lo que Dios nos está queriendo mostrar allí es que ese carnero que debía ser consumido fuera del campamento porque llevaba los pecados, ese carnero representa a Jesús, quien pagó por nuestros pecados. Yo debía estar allí siendo muerto fuera del campamento. Yo merecía la muerte, pero ¿qué hizo el pecador? La salvación, hermanos, es una transacción. Yo le doy a Cristo mis pecados, Jesús me devuelve su justicia. Cuando yo confieso mis pecados sobre el animal, estoy transfiriendo en símbolo esos pecados a ese animal, y por eso es que ese animal tiene que morir. Y yo quedo libre de la muerte. Ahora recibo la justicia de Cristo. Por eso el animal tenía que morir. Por eso Jesús en símbolo también y literalmente murió fuera de la ciudad. Y allí nos invita Él a que salgamos llevando su vituperio, que vayamos allá y miremos su sacrificio por nosotros. Al final del tiempo, después de los 1000 años, cuando se haga el juicio final de las naciones, también el apóstol Juan vio un grupo de personas que serán quemadas fuera de la ciudad. Y esta es una parte muy triste, pero ya con este proceso en el santuario podemos entender por qué estas personas están allí afuera. Vamos a Apocalipsis 21. Vamos a Apocalipsis 21 y vamos a leer el versículo 7 y 8. Apocalipsis 21, versículos 7 y 8. Nos dice: el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Oiga, heredará todas las cosas. Ahora el versículo 8 dice: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago de fuego que arde, en el lago que arde con fuego y azufre,
que es la muerte segunda. Miren esa lista que nos da acá: los cobardes e incrédulos, los abominables. Los cobardes no son los que les da miedo a la oscuridad, no está hablando de ese tipo de cobardes, está hablando de aquellos que no temieron a Dios, ¿ok? Aquellos que decidieron desobedecer a Dios. Los incrédulos, abominables, homicidas, fornicarios, hechiceros, idólatras, mentirosos. Estos son pecados que son el resultado de la transgresión de la ley de Dios. Importancia de obedecer la ley de Dios. También leemos en Apocalipsis 21, aquí mismo, versículo 27. ¿Quiénes no entrarán en la ciudad? No entrarán en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están escritos en el libro de la vida del Cordero. También Apocalipsis 22:15. Vamos a leer ese Apocalipsis 22:15. Vamos a leer desde el 22:14. Apocalipsis 22:14 dice: bienaventurados los que lavan sus ropas, en otras versiones dice los que guardan sus mandamientos, para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. ¿Quiénes son los que van a entrar por las puertas de la ciudad? Pues los limpios, los que lavan sus ropas, los que hayan guardado los mandamientos. Más los perros, versículo 15, más los perros estarán fuera. El perro era un animal inmundo, representa aquí los pecadores. Los perros estarán afuera, los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Yo quisiera terminar con un llamado. Querido amigo y hermana que me escuchas, Jesús ya tuvo que padecer fuera para que tú no tengas que padecer afuera. Él hoy te extiende la invitación y te dice: ven y entra, sé parte de mi iglesia, sé parte de mi familia, sé parte de esta santa ciudad. ¿Quieres tú aceptar a Jesús, su sacrificio fuera, para que nosotros podamos estar dentro? Ella estuvo fuera para que tú y yo estemos dentro en la protección de su gracia y su justicia. Vamos a orar. Querido Padre Celestial, gracias porque Jesús tomó nuestro lugar fuera del campamento, donde morían los homicidas, donde morían los fornicarios, los criminales. Tomó nuestro lugar para darnos acceso al cielo, para darnos acceso a su morada. Aceptamos ese sacrificio en favor nuestro, Padre mío. Gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén.